Hay crímenes, ¿verdad?, que se quedan grabados en la memoria colectiva de un país. Y bueno, el caso Narvarte es sin duda uno de ellos. Hablamos de un multihomicidio en pleno corazón de México que, fíjate, casi una década después sigue siendo un auténtico laberinto, lleno de preguntas sin respuesta y con una justicia que la verdad parece no llegar nunca. Vamos a situarnos. Es viernes 31 de julio de 2015. Estamos en la colonia Narvarte, un barrio normal, de clase media, en la Ciudad de México. El fin de semana estaba a punto de empezar, todo parecía tranquilo, como siempre. Pero claro, nadie, absolutamente nadie, podían imaginarse que dentro de un apartamento se estaba cociendo una de las peores tragedias que se recuerdan en el país. 5. Ese es el número que lo cambia todo. 5 víctimas. No es solo una cifra, ¿eh? Son 5 personas que fueron torturadas y asesinadas en ese apartamento. Y claro, detrás de ese número hay 5 historias, 5 vidas truncadas y un misterio que, como veremos, tiene demasiadas piezas que no encajan. Así que, para empezar a desenredar todo esto, tenemos que volver al principio, a ese apartamento, el 401, justo en el momento en que se descubrió todo el horror. Son las 7:30 de la tarde. Una de las chicas que vivía allí, Sveidi, llega a casa y se encuentra la peor escena imaginable. El piso abierto, todo revuelto, y los cuerpos. Lógicamente sale corriendo a pedir ayuda, pero aquí ojo es donde empieza la que podríamos llamar la cadena de despropósitos. Los peritos, que son clave para recoger pruebas sin contaminar, tardaron en llegar más de hora y media. No aparecieron hasta casi las 10 de la noche. Y este retraso, que parece una locura, fue solo la primera señal de que la investigación iba a ser, bueno, bastante chapucera. Pero, a ver, ¿por qué este crimen tuvo tantísima repercusión? Pues la clave no está solo en lo que pasó, sino en a quién le pasó. Porque las identidades de las víctimas, como vamos a ver ahora, son lo que realmente lo cambia todo. Vamos con la primera víctima, Rubén Espinosa. Y es que Rubén no era un vecino más, era fotoperiodista. Y no uno cualquiera. Había tenido que huir del estado de Veracruz, que, para que nos hagamos una idea, es uno de los sitios más peligrosos del planeta para ser periodista. Lo increíble, lo más irónico de todo, es que buscó refugio en la capital huyendo de las amenazas que había denunciado y allí mismo encontró la muerte. Y para que quede claro el nivel de amenaza que sufría, fijaos en esto. Le llegaron a decir si no quieres terminar como Regina. Se referían a Regina Martínez, otra periodista asesinada en Veracruz unos años antes. O sea, el mensaje era clarísimo, una amenaza de muerte en toda regla. Y luego está Nadia Vera, activista, poeta y amiga de Rubén. Sus historias, la verdad, es que corrían en paralelo. Los dos eran voces muy críticas en Veracruz, los dos sufrieron acoso y amenazas, y los dos terminaron buscando un lugar seguro en el mismo piso de la Narvarte. Pero lo de Nadia es que pone los pelos de punta, porque meses antes de que la asesinaran, grabó una entrevista en la que dijo con todas las letras que si algo le pasaba, el responsable era el gobernador de Veracruz de aquel entonces, Javier Duarte. Es que es como si hubiera dejado un testamento en vídeo señalando directamente a quien temía. Claro, pero en el piso no solo estaban ellos, también estaba Mail, una modelo de Colombia que vivía allí de alquiler, y Yesenia, que era maquilladora y tenía solo 18 años. Y por último, Alejandra, la empleada del hogar, que fíjate qué mala suerte, era su segundo día de trabajo. 3 mujeres que, en principio, no tenían nada que ver con el activismo ni con las amenazas, simplemente estaban allí. Bueno, con 2 víctimas tan mediáticas como un periodista y un activista, la policía se tuvo que mover rápido, claro. Y detuvieron a 3 sospechosos. Pero lejos de aclarar las cosas, sus declaraciones no hicieron más que enredar el asunto todavía más, llenándolo todo de contradicciones. Es que sus versiones no se sostenían por ningún lado. Uno decía que había ido allí por temas de prostitución y que se fue antes de los crímenes. Otro que le obligaron a ir para robar droga, pero que él se quedó fuera. Y el tercero directamente negó haber estado allí. O sea, 3 sospechosos, 3 versiones totalmente distintas sobre qué pasó. Era obvio que algo no cuadraba en la historia que la fiscalía quería vender. Y estas contradicciones eran solo la punta del iceberg, porque muy pronto la propia investigación se convirtió en el centro del misterio. Empezaron a salir a la luz fallos pero tan graves, que mucha gente empezó a pensar que no era simple torpeza, sino que quizá se estaba intentando tapar algo. Vamos a ver, es que es increíble. Desde el minuto 1, la Fiscalía prácticamente ignoró la pista más clara que había, la de Veracruz y las amenazas a Rubén y Nadia. No. En su lugar, empezaron a filtrar a la prensa que todo era un tema de robo y drogas. Y si a eso le sumas que los sospechosos denunciaron torturas, que la escena del crimen se contaminó y que ni siquiera se investigó a un posible cuarto sospechoso del que se habló, pues el panorama es desolador.
Y por si fuera poco, fueron las propias familias de las víctimas, haciendo de detectives, las que descubrieron algo que la fiscalía, curiosamente, había pasado por alto. Resulta que el suegro de uno de los detenidos, de Omar Martínez, trabajaba en la misma fiscalía que investigaba el caso. Un conflicto de intereses de libro, vamos. Esto ya huele muy, muy mal y apunta a que alguien desde dentro podría estar intentando boicotear la investigación. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la gran pregunta, la que casi 10 años después sigue sin respuesta y atormenta a las familias. ¿Cómo es posible que habiendo 3 detenidos, el caso siga en el aire? ¿Quién movió los hilos? ¿Cuál fue el motivo real de todo esto? Esa pregunta nos trae de golpe al presente, porque una década más tarde, el balance de este caso es tristemente un ejemplo de impunidad de manual. La situación a día de hoy es desoladora, la verdad. Solo hay una persona condenada y la sentencia ni siquiera es firme. Los casos de los otros 2 están completamente parados. Y lo más fuerte es que han sido las familias que han tenido que hacer de investigadores privados las que han sacado a la luz las pruebas más importantes. La cosa ha llegado a un punto en que han decidido dejar de reunirse con la fiscalía, porque dicen que están hartos de buenas palabras y cero avances. Al final, todo esto te deja pensando, ¿no? El caso Narvarte tuvo un eco mediático enorme, con muchísima presión social, incluso internacional. Y si un caso así, tan vigilado, ha sido investigado de esta manera tan deficiente, por decirlo suavemente, la pregunta que queda en el aire es tremenda. ¿Qué justicia le espera a toda esa gente cuyos casos nunca salen en las noticias?